Entonces, ¿qué es lo que dice el principio de Chatelier? Dice que si un sistema es sometido, digamos, a una tensión que cambia el equilibrio responder para volver a retomar el equilibrio. Eso es el principio básico de Chatelier, que está aquí, digamos, expresado de esta palabra. Ahora, ¿cómo se puede hacer cambiar el fondo? Está porque el rojo está bien, ¿verdad? El rojo está mal. El rojo está mal. Ahora, ¿cómo se puede modificar la situación de equilibrio? Básicamente hay dos formas de una reacción. Una es, obviamente, cambiando la constante de equilibrio. Cuando uno cambia la constante de equilibrio, obviamente van a cambiar ciertos, ahí voy a poner esto en forma genérica por equilibrio, hicimos A de A más B de B para dar el equilibrio C de C, más D de B. Ya, ahí está. Vamos a suponer que tiene un equilibrio gaseoso, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener aquí un caso P o un caso C, dependiendo de las concentraciones. Oh, perdón, en el caso de acá es con las presiones. ¡Chu! Bueno, vení a tocar un poco de hecho voy a borrar con el dedo. Aquí tengo Mejor, cualquier, sí. Lo que sea. Claro. Y yo tengo una, allá la gente tampoco, entonces si me queda siempre donde está, allá me la guardo. Entonces, tenemos cierto, el tema asociado con estas presiones serían las presiones de C elevado a C por la presión de producto, ¿cierto? Los productos elevados al coeficiente correspondiente, presión de A elevado a A, presión parcial de B elevado a A. Ya, esa es la cuenta. Entonces, caso P, que es un valor único, está relacionado con que las presiones de A, B, C, D sean también constantes y únicas, no cambian. Pero yo puedo cambiar esto. ¿Cómo lo puedo cambiar? Cambiando la temperatura. ¿Y por qué cambiando la temperatura puedo cambiar el equilibrio? Porque resulta que tengo una relación menos RT logaritmo natural del caso P. Voy a escribir entonces el caso P como lo que gusta a ti, José, tú. Escribirlo de esta manera. Caso P, que es la misma forma. E elevado a menos delta G0 partido por R por T. Si se dan cuenta, caso P depende de T, claro, ahí está T. Entonces, cambiando la temperatura, yo cambio el equilibrio. Esa es una de las maneras. Ahora, hay otras formas de cambiar el equilibrio sin cambiar la constante de equilibrio, vale decir cuando la temperatura es constante. ¿Y cómo podemos cambiar la constante de equilibrio? Cambiando el resto de las condiciones. ¿Cuáles son el resto de las condiciones? Pueden ser las cantidades, cambiando la presión total, cambiando el volumen, en el caso de la reacción gaseosa, presión, temperatura, volumen, M, la cantidad, presión, P, B, y ahí dijimos la temperatura. La temperatura cambia la constante de equilibrio. Entonces, las otras condiciones serían cantidad, P, B y M, para decirlo así con el número de moles de la situación. Visto esto, entonces, vamos a estudiar el primer caso, cuando uno cambia la constante de equilibrio. Y esto está dado con un ejemplo aquí bien claro. Bueno, ese caballero es el señor de Chatelier, francés, obviamente, de 1850. Voy a borrar esto, para que nos quede ahí. Si un sistema químico que está en equilibrio se somete a una perturbación que cambie cualquiera de las variables que determina el estado de equilibrio, una de ellas es la temperatura, el sistema evolucionará para contrarrestar el efecto de la perturbación. Esa es la situación. Y cuéntame. Entonces, ¿solo se puede modificar el equilibrio si se modifica la temperatura? Sí, por esto. Porque cambia caso P. Y si cambia caso P, cambia entonces la relación, ¿cierto?, de cantidades de producto y de. Suponte que en este momento valga 4. Y esto sea 2, 2, 1 y 1. 2 por 2 es 4. Pero ¿qué pasa si yo cambio la temperatura y ahora vale 5? Aquí podría ser 1 por 5 y por 1 por 1. Entonces ya te cambian las cantidades. Eso es cambiar la temperatura. Porque cambio. A la anterior, Perdón, a ver. Ahí está. Ahí están las condiciones. Vamos a ver entonces qué pasa cuando cambiamos la temperatura, que es la primera, y ahí cambia la constante, obviamente también. Pero ¿cómo se desplazan los equilibrios?
voy a entonces, aquí tengo un ejemplo. Mira, el ejemplo es ese que está ahí. El nitrógeno más el hidrógeno reaccionan en el equilibrio para dar 2 moles de amoníaco. Lo interesante de esto es que, y voy a anotar un valor que no está acá, lo voy a anotar yo aquí, vamos a anotar con rojo, no con azul, para que no quede clarito. Resulta que en esta reacción, el delta H0 de esta reacción, que es precisamente el delta H0 de formación, pero lo voy a colocar así simplemente, tiene un valor de menos 46,2 kilojulios por mol. Y es menos, es importante. Vamos a dejarlo bien clarito indicando que es menos. Por lo tanto, esa reacción, ¿de qué tipo es? ¿Exo o endotérmica? Exotérmica. Bien. Vamos a colocar aquí con rojo entonces exotérmica porque está eliminando calor. Exotérmica. Bien. ¿Qué pasa si a una reacción exotérmica que libera calor, yo por fuera, aquí está mi reactor, aquí está mi reactor, y yo le estoy, la reacción es exotérmica, está tirando calor para afuera. ¿Qué pasa si yo a esa reacción exotérmica yo le coloco calor por afuera? Agarro un soplete y lo caliento más todavía. Hacia la reacción. Precisamente, ¿cierto? Es como cuando alguien tiene fiebre y le colocan paños calientes. No le va a gustar. Bueno, esa reacción tiene fiebre. Y si le colocáis paños calientes no le va a gustar. Por lo tanto, en vez de andar para acá, va a andar en este otro sentido. De hecho, los valores medidos a 40,7 y a 150 grados Celsius son 1,7 por 10 elevado a menos 3, ¿cierto? En 1 a 300. 40,7 a 150. Si tú le subes la temperatura, cambia de 40,7 a esa temperatura, baja a 1,7 por 10 elevado a menos 3. No le gustó que subiera la temperatura y por lo tanto cambió K-P. Ahora, por otro lado, si tengo una reacción que es endotérmica, por ejemplo, una reacción que es endotérmica, voy a colocar aquí nitrógeno más oxígeno para dar NO2. Aquí entonces, ¿cierto? Sería NO2 gaseoso. Este es un medio modo de. En este caso, el delta H0, que es el delta H0 también de formación, tiene un valor positivo de 20 dólares. Me parece que es 20 kilocalorías. 20 kilocalorías por cada mol de NO formado. En ese caso, esa reacción es endotérmica. O sea, esa reacción para que ocurra necesita calor. O sea, la reacción para que vaya en este reacción de equilibrio, para que vaya en ese sentido, necesita calor. Por lo tanto, si necesita calor y yo le entrego calor al sistema, ¿qué es lo que va a ocurrir? La reacción obviamente se va a desplazar hacia los productos. Entonces, como condición, ¿cierto? Como corolario de esta situación, en el caso del cambio de temperatura es, si a una reacción, voy a colocar aquí, exotérmica, delta H menos que 0, tú le subes la temperatura, la reacción se desplaza desde los productos hacia los reaccionantes. O sea, vuelve para atrás. De los productos va hacia los reaccionantes. Viceversa, para la misma reacción, pero con donde el delta H0 es positivo, un aumento de temperatura hace que los reaccionantes sí se desplazan hacia los productos. Esa es una entonces de las situaciones que podemos ver con respecto a esta. Y lo contrario, si le bajo la temperatura, obviamente, en el caso de la amoníaco, si le bajo la temperatura, la reacción va a andar más rápido. Por lo tanto, si en vez de trabajar a 150, trabajo a 100, probablemente la constante sea todavía mayor en ese caso. ¿Por qué? Porque la reacción está tirando calor para afuera. Entonces está tirando y yo le estoy retirando calor, entonces empuja la reacción. Ese es uno de los procesos. Veamos ahora la otra situación. ¿Qué pasa cuando cambio las otras variables? Voy a colocar acá, a ver, voy a borrar esto de aquí. Voy a borrar esto de aquí. ¿Qué pasa si tengo una reacción? A ver, voy a colocar cualquiera.
La exotérmica, claro, Exotérmica, libera energía. libera, como esta. Ah, ya. Libera energía cuando aumenta la temperatura. No, está tirando temperatura, está tirando calor hacia afuera, no es temperatura. Obviamente la temperatura del medio ambiente, no, Eso no significa- confundan temperatura con calor. Eso aunque están asociadas. significa que se desplaza hacia los reactivos. Claro, cuando yo, si esta reacción exotérmica, esto por ejemplo, esta exotérmica, tal como está escrita, nitrógeno más hidrógeno para dar amoníaco, es exotérmica, tira calor hacia afuera. Aquí está el reactor, piensa que tú tenías un reactor, aquí el reactor, y esto está tirando calor para afuera. Si yo a esto que está tirando calor para afuera le agrego calor, no le va a gustar. Cuando alguien tiene fiebre, esta reacción tiene fiebre, tú le colocáis pañitos calientes, no le gusta. ¿Qué tenés que colocar? Paño frío. Eso mismo, ¿sí? Entonces, a una reacción que tiene fiebre, voy a utilizar esa analogía, ¿cierto? No le gusta que le coloque el paño caliente. Entonces, no le va a gustar avanzar, ¿cierto?, hacia los productos. Parafraseando, ¿qué es eso exotérmico, endotérmico? ¿Son ruptura y formación de enlaces? Obviamente, claro, tiene que ver con nada. Aquí, por ejemplo, está rompiendo enlaces, nitrógeno, y está rompiendo enlaces hidrógeno. Y está formando 3 enlaces, en realidad son 6 enlaces, porque son 2 NH, HH, ¿cierto? Enlace simple, y otro NHHH, también enlace simple los 3. Y eso, entonces, quiere decir que cuando hace eso, y le gusta, es tanto que tiene calor para afuera, porque tiene exceso de calor. Bien, eso entonces con respecto a la temperatura. Lo otro está relacionado entonces con las otras variables, que son, bueno, aquí están los grados. A ver, no me contamos esto mismo explicado otra vez. Ya, lo voy a explicar de otra manera, síntesis de la amoníaco, protonuna y carbonato, eso lo voy a decir yo. Aquí, esto es, voy a borrar esto. ¿Qué pasa ahora en el caso que yo cambie las cantidades? Primero vamos, o las cantidades, o la presión, o el volumen, que está relacionado con la presión, ¿cierto? Cuando aumenta la presión, disminuye el volumen. O cuando disminuye el volumen, aumenta la presión. De ahí te voy. En el caso de Leonardo 4, Leonardo 4, ¿cierto? Que el ejemplo que quería dar, lo tenía ahora que este es un dímero que se transforma en el monómero NO2 en este caso. Si tú escribes aquí K sub P entonces va a ser la presión de NO2 al cuadrado sobre la presión parcial del NO2 4. Ese es el tema. ¿Qué pasa si a esa reacción que está acá yo le aumento la presión? En este caso la presión total. O sea, lo que hago es disminuir el volumen, que es lo mismo. Disminuir el volumen y aumentar la presión. Entonces, yo quiero ver para dónde se desplaza. Yo les voy a enseñar la forma. Pero ¿a quién le está...? Yo les voy a enseñar la forma matemática y después la forma lógica. Voy a partir primero por la forma lógica. Si yo le aumento la presión, ¿cuántos moles hay aquí? 2. ¿Y cuántos acá? 1. ¿Le va a gustar que le aumente la presión? ¿Le va a gustar que haya más todavía? No. Entonces va a ir donde hay menos. Y en este caso, viene hacia acá. Porque al aumentar la presión tiene que contrarrestarse, porque tengo mucho. Entonces, ¿qué lo hago? No, pues de estos dos hagamos uno solo. Entonces, así contrarresto, ¿cierto?, de que me están achicando el volumen. Ahora yo se lo voy a enseñar a ver desde el punto de vista analítico. Desde el punto de vista analítico, yo puedo escribir esto en función de la expresión de las fracciones molares. Esto es la fracción molar del NO2 por la presión total al cuadrado sobre la fracción molar del N2O4 por la presión total elevado a 1. Lo cual entonces, ¿cierto? Si saco los cuadrados me va a quedar fracción molar del NO2 está al cuadrado por la presión total al cuadrado. Voy a dejar esto ahí. Y abajo me va a quedar fracción molar del N2O4 dividido por la presión total. Por lo tanto, te sobra arriba, te sobra una presión total, ¿cierto? Una de las PT, el PT cuadrado partido por PT. Veamos ahora desde el punto de vista analítico. ¿Qué pasa? Esto tiene un valor fijo. Esto es K sub P. Ese valor no cambia. Por lo tanto,
¿Qué pasa cuando yo le aumento la presión total? Suponte que esto valga 4 y este sea 2 y este va a tener que valer 2. 2 por 2 es 4. Pero ¿qué pasa si ahora en vez de 4 yo la subo a 5? Tengo que multiplicarla por tanto por otro factor que sea menor para que sea igual a 4. O sea, cuando este aumenta, ese otro disminuye. ¿Para dónde viajó? Viajó para acá. Aumento de presión total. ¿Les queda más claro ahora? Yo lo prefiero. Claro, porque este valor no puede cambiar. Por lo tanto, si sube uno, en este caso la presión total, si sube la presión total, tiene que disminuir este otro. Sí, pues necesita. Para que, claro, para compensar el valor. Si quiere que esa fracción tiene que ser más grande del denominador. Esto puede ser 2 y 2. Pero si este sube a 4, este otro va a tener que ser 1. 1 por 4 es 4. Así como 2 por 2 es 4. En el caso que el caso usted fuera 4, no que es un número cualquiera. Pero el tema es, siempre que aumenta la presión, el caso es esto, disminuye en este otro. Veamos este otro caso. El caso de la disociación del pentacloruro de fósforo. Vamos a escribir aquí caso P. Caso P. Primero, hagan ustedes el análisis, lógico, para explicar un término. ¿Qué pasa si yo le aumento la presión a ese nivel? Cuando el equilibrio pone un aumento en la presión. Ya, si no pueden verlo desde el punto de vista lógico, mira, hagamos lo siguiente. Escribamos esto entonces en función de las presiones totales. Pero Va a ser igual, de segundo. fracción molar del PCl3, producto, por la fracción molar del cloro, partido por la fracción molar del PCl5. Y aquí te va a quedar presión total al cuadrado arriba y abajo por presión total. Por lo tanto, la presión total. Ahí se desplazaría hacia los reactivos. ¿Qué pasa entonces? Hacia los reactivos. En este caso, hacia los reactivos. Si yo subo este otro baja. O sea, ¿para dónde va? Para acá. Lo mismo de la. Viceversa. Ahora vamos a hacer el ejemplo contrario. ¿Qué pasa si este baja? Para que esto tenga el mismo valor, este tiene que subir. Por lo tanto, si acá baja la presión total, en este caso la reacción va hacia los productos. ¿Les queda claro? Es más fácil acá. Sí. O sea, es Cuando la el escribí mismo así. caso del anterior, entonces. Exacto, igual que en el caso anterior. Y aquí voy a colocar un tercer caso. Pero déjenos pensar, sí, po. ¿Ah? Déjenos pensar. Yo tengo una pregunta. ¿De qué quieran? El tema está en que si nosotros lo hacemos de la forma lógica Por y ejemplo, lo pensamos a partir de los moles de gases, el También puede ser. PCl5 se movería hacia los productos, porque hay dos. dos gases y acá hay uno solo. Sí. Y acá hay uno solo. Pero entonces, ¿por qué usted mencionó que se iba a hacer los reactivos? ¿En qué momento dije no negativo? No lo recuerdo. No, cuando estábamos hablando del delta H, en la anterior hablamos del Ah, H ya. negativo, claro. No, Ahora está no. bien. Ahora acá la constante vale lo mismo. Lo que estoy cambiando son solamente las presiones totales. ¿Vale? Ahora, este es más chulo. Oh, perdón, está grabándose. Esto es más simpático. que se llama acá. Si la vemos nosotros nomás. Y lógico, que se me sale lo Sí, cuando termine este curso, todo eso se va a mayor desaparecer de la versión. gaseoso para dar en equilibrio 2 moles de HI gaseoso. ¿Qué pasa si... A ver, le aumento la presión. Trabajemos por eso. Se aumenta la presión. Dos reactivos. Se aumenta la presión. Lo mismo. Se Por ahí, desplaza por ahí va. hacia el Se reactivo. mantiene la misma lógica porque tiene que, si está aumentando arriba, lo que está al lado nuevamente tiene que disminuir. Entonces, para que pueda disminuir,
el denominador, que son los reactivos, tienen que ser más grandes. Entonces necesito que haya más a este lado que Casi pensé que le había apuntado al principio cuando dijiste que es lo mismo. Tenemos un. No, ¿Cuántos sí, moles de sí, ¿cuántos moles de productos hay? Como Hay hay dos dos Hay moles de dos de producto. ambos lados. Por lo tanto, Está en equilibrio, ¿o no? no le pasa nada si el aumento le quito la presión. Se mantiene proporcional. Se mantiene igual. Tanto es así que si yo escribo casos P en función de las fracciones molares, acuérdense que yo me designé cierto para la formulita. Bueno, casos P en función de las fracciones molares es la fracción molar, el HI al cuadrado, partido con la fracción molar del hidrógeno y partido con la fracción molar de yodo. Arriba tengo presión total al cuadrado y abajo tengo presión total al cuadrado. O sea, presión total elevado a 0, eso es 1. O sea, no depende, esta reacción no depende del aumento de la temperatura, perdón, de la presión, de la presión o disminución de la presión, como si en esta otra. Si yo aquí quiero fortalecer la generación de neobos, lo que yo tengo que hacer simplemente es quitarle presión al sistema. ¿Por qué sacó la presión? Porque aquí te queda presión total al cuadrado y abajo te queda presión total al cuadrado. Serán cero. PT partido por PT, 1. O P partido por P, 1. O P cuadrado partido por P cuadrado, 1. Por eso digo, esta es la forma analítica de esto, utilizando esto. Recuérdense que para una reacción de tipo, voy a colocar acá, voy a hacer la cosa, A moles de A en equilibrio con B moles de B. La constante, caso P, que sería la presión de B elevado a B, dividido por la presión parcial de A elevado a, también se puede escribir en función de las fracciones molares, que sería en este caso fracción molar de B elevado a B, partido por la fracción molar de A elevado a A, por la presión total elevado a B menos A. Producto menos reacción, en donde B ya son los moles de chula, los moles de los moles en este caso, ¿cierto? De los reactivos gaseosos. Aquí tengo otra. Esta está más fácil. ¿Cómo yo puedo, la pregunta ahora es la siguiente, cómo yo puedo estimular a partir del cloruro de amonio sólido, cómo puedo estimular la generación de amoníaco y el cloruro de hidrógeno? Quitándole o aumentando la presión. De partida tenemos un sólido, el volumen que ocupa va a ser igual a la cantidad de moles. Lo único que se expande en el medio son los gases. O sea que está todo desplazado hacia los. A mí me conviene en este No se caso contabilizan los sólidos. me conviene quitarle presión. Porque si le quito presión, el sistema que está en equilibrio ya tenía su amoníaco y su cloruro de hidrógeno lo tenía bien. Le estoy quitando presión. ¿Qué es lo que dice el sistema? Oye, me están quitando, generemos más. Le enchufa más entonces, le enchufa más amoníaco y cloruro de hidrógeno al sistema. Y si le quito más presión aún, ¿puedo Y más estoy, ¿Puedo más. hacer la reacción completa? Claro, completa. Y él ya deja de sentir el equilibrio, cuando ya deja de estar uno de los reactivos. Deja de estar el equilibrio. Entonces lo que se hace en la industria, particularmente, es esto. Se toma la reacción, se ve, chuta, ¿qué nos conviene? Mira, ¿sabes qué nos conviene? Subir la temperatura. Y además, ¿qué nos conviene? Bajarle la presión. Entonces, le sube la temperatura y le baja la presión. O viceversa. Colocan, ¿cierto?, la reacción en un aparato que le quite calor y que le aumente la temperatura, etc. Son esas variables que más se utilizan cuando uno tiene el desarrollo de una reacción química, que también están ocurriendo en los juegos. Ya, perdón, ahora en un caso hipotético, tengo esta reacción química, le aumento la temperatura, le bajo la presión, para que pase de ser un sistema en equilibrio a ser una reacción total. Si yo después la vuelvo a las condiciones que tenía, vuelvo a la reacción total.
Se resolidifica el Sí, gas. así es. De hecho, cuando tú tomas amoníaco con cloruro de hidrógeno, se genera cloruro de amonio sólido. Y esto lo pueden hacer en el laboratorio. Tomen ustedes un vaso o agreguen en dos tubos de ensayo, agreguen amoníaco y en el otro agreguen ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, por ese caso, es volátil. Cuando el ácido clorhídrico, que está disuelto en el agua, por eso se llama ácido clorhídrico, pasa al estado gaseoso, se llama cloruro de hidrógeno. Ya no tiene carácter de ácido. A pesar de que es un ácido graso, pero ya es un gas. Y lo mismo el NH4,8, que tiene un olor a amoníaco, estos olores del NH3. Si tú juntas los tubitos, esto es súper visible, tú juntas las bocas de los tubos y se empiezan a formar unos humos blancos. Esos humos blancos, ya lo estás viendo, es cloruro de amonio sólido. ¿Estás chico? ¿Lo pueden hacer en el laboratorio? Vamos a hacerlo ahora. No tenemos. Bien. Esto entonces, cuando uno habla del aumento de la presión, entonces también piensen, y no voy a hablar con respecto al volumen, también piensen, ¿cierto?, que la presión y el volumen están indirectamente relacionados. O sea, cuando yo disminuyo el volumen, aumento la presión. O cuando aumento el volumen, disminuyo la presión. P por B igual K, ¿cierto? Recordemos la ley de Boyle, P por B igual K. O sea, son inversamente proporcionales. Cuando aumenta uno, disminuye el otro. Para que sea igual a un número, una constante. Así que. Entonces, con el volumen es inverso. Entonces, el volumen sí me aplica el contrario al desplazamiento de la presión. En el caso que yo le dijera, ¿qué pasa si disminuye el volumen? Cuando disminuye el volumen, tú inmediatamente piensas, ¿aumenta qué? La presión. La presión. Sí, ya. Es que, por ejemplo, estoy pensando en este sentido, en que cuando uno cambia, si yo aumento, por ejemplo, cuando aumentaba la presión. Disminuye el volumen. Sí, Piensa en disminuye la el agilidad. volumen, pero, por ejemplo, no sé, en el caso de los reactivos, como que me estoy forzando quizás a unirse, juntarse Exactamente. e ir a formar el producto. Como le pasa a este caballero, cuando le aumentáis la presión, estáis obligándola a que se junte en uno. Tiene 2/4 humol. Pero hicimos la lógica, o sea, cuando lo planteó, por ejemplo, cuando aumentaba la presión, estaba generando un desplazamiento hacia lo reactivo. Pero si. Porque hay un solo mol. Ya, porque. Imagínate que estamos en una pista de baile y hay puras parejas bailando. Si la pista de baile aquí ya hay 10. Y de repente en ese ensayo ya chica en la sala. Y lo empiezan a apretar. Chuta, nosotros vamos a estar uno con otro. Entonces, pues aquí nos podemos transformar en. Dos parejas se pueden transformar en una sola pareja. Y nos juntamos. Para contrarrestar el efecto de la presión. ¿Qué es lo que está haciendo entonces? Esa es la forma lógica y esta es la forma analítica de verlo. ¿Ya? En ese nivel. El otro está relacionado con respecto al cambio de las cantidades. Si hay una reacción que obviamente está en equilibrio, voy a tomar el equilibrio de Neomo para voy a botar acá. Entonces, en este caso, voy a colocar un número cualquiera. Voy a colocar aquí 4. Supongamos. Caso P vale 4. Voy a colocar ese número, solamente para colocar un ejemplo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que la relación, caso P, que es la presión parcial del N2O4 partido por la presión parcial al cuadrado del NO2, producto reactivo reaccionante, esto vale 4. ¿Qué quiere decir eso? En un momento, por ejemplo, puede ser que la presión del NO4 sea la presión parcial del N2O4, suponte que valga, a ver, 8. ¿Cuánto tiene que valer la presión del NO2 para que sea 32. al cuadrado? ¿Cierto? Serían entonces, tendría que ser 8 dividido por 2 es 4. O sea, sería la raíz de claro, la raíz de 4, perdón. 2. Tendría que ser 2, la presión al cuadrado. Sería 2. Por lo tanto, la presión del NO2 tendría que ser la raíz de 2, 1,9. Por lo tanto, al dividir esto por esto otro, eso te da 4. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, ahora, en vez de que sea la raíz de 2, ¿cuánto es la raíz de 2?
Inexacta. Sí, no, es exacta, pero dame el valor. No sé si lo tenéis por ahí. Acá lo comunicaron. 1,1. Raíz de 1.414, aproximadamente. Sí, 1.414. 1.414 atmósfera. Ese sería. Por lo tanto, está en estado de equilibrio. ¿Qué pasa si yo aumento la presión de hidrógeno? Ahora, perdón, la presión de NO2. Si ahora la presión de NO2 le agregué una al sistema, ahora la presión vale, es el aumento a 4, por ejemplo. La aumento a 4. ¿Qué va a ocurrir con el sistema? Como le aumenté esto, la reacción se va a tener que ir para acá. ¿Por qué se va a tener que ir para este lado? Porque ahora cambió las condiciones de equilibrio. Con lo que no van a ser las condiciones. Caso P son 8 partido por 4 al cuadrado, que serían 4 al cuadrado serían 16. 8 partido por 16 es 0,5, ¿no? 0,5. Coloquemos el Q aquí, Q, que es la relación de presiones, que tiene la misma forma de la Sí. constante. Ahora vale 0,5. ¿Pero cuánto tiene que valer? 4. 4. 0,5 es menor que 4. Tomen esto. Esto es una tijera. ¿Para dónde corta? O sea, la reacción tiene que venir para acá. Si le agrego, si a una reacción en equilibrio le agrego reaccionante, se desplaza hacia los productos. Y si le agrego productos, se desplaza a los reaccionantes hasta restablecer las nuevas condiciones de equilibrio. Incluso lo puedo dejar como una tarea para que determinen si la presión del NO2 es 4. Si presión de NO2 es 4 atm y presión de N2O 4, de la cuánto dijimos, de la 4 también, calcule las nuevas presiones parciales de equilibrio. Lo voy a dejar iniciado y ustedes siguen la parte matemática. ¿Vale? Lo voy a dejar ahí. Y después matemática. Acá tengo. Yo no entendí eso. Obviamente no son reacciones, no son condiciones de equilibrio, porque no vale 4. ¿Qué es lo que tienen que hacer entonces? Ustedes notan aquí 2, NO2, el equilibrio, en el otro lado ponen N2O4. En ese sentido sí. N2O4. Caso P vale 4. Ustedes colocan acá, tiempo 0. O sea, ¿cómo están partiendo? Están partiendo con 4 atmósferas de NO2 y están partiendo con 4 de N2O4. Esas son las condiciones iniciales. Bien, ya dijimos que la reacción tiene que ir para acá. Como tiene que viajar en este sentido la reacción, ¿cierto? Por lo que acabamos de decir, entonces yo tengo que restarle a los reactivos y sumarle esa cantidad a los productos. ¿Cuánto le resto a los reactivos? En el equilibrio, entonces, si yo le llamo X a lo que tengo que restarle, ese X tiene que aparecer, lo que le resto a un lado tiene que aparecer en el otro. Aquí es donde yo les dije un tip. Consideren el número de moles que están reaccionando. Por lo tanto, en vez de llamarle X, lo voy a llamar 2X. Me va a quedar entonces 4 menos 2X. ¿Cuánto va a quedar acá? 4 Más X. más X solamente. Porque hay un solo. 4 más X. Por lo tanto, esto te va a quedar la nueva reacción en equilibrio. 4 más X partido por 4 menos 2X al cuadrado. Y eso vale 4. Abajo tengo ¿cierto? Un binomio, tengo que desarrollarlo, desarrollar la parte matemática, obtienen X, y para sacar entonces una vez que tengan X, le restan 2 veces ese X a 4, que van a tener la presión de equilibrio del 2, y le suman el X, van a tener una reacción, van a tener una ecuación con dos variables, positiva, no sé, una positiva o otra negativa. Si tengo una positiva y una negativa, la negativa chavo al tipo. Pero si tienen dos positivas,
quédense siempre con el menor valor. Si no, el otro le va a salir por encima del otro. Yo suelten eso entonces y después me lo prueban si realmente da igual. Así es simple. Bien, con esto entonces terminamos lo que está relacionado con el principio de Le Chatelier en ese mismo proceso. Ahora vamos a bajar esto porque ahora vamos a mirar el lápiz. Vamos a estudiar ahora lo que son las soluciones. Y particularmente vamos a mostrar solamente las soluciones ideales, porque también hay soluciones reales. Así como existen los gases reales y los gases ideales, en este caso también existen gases ideales y gases reales. Pero vamos a estudiar solamente las ideales porque no. Pues no me da falta. Voy a borrar aquí, A ver. Bien, ¿a qué le llamamos una solución ideal? Cuando hablamos de soluciones, estamos hablando de mezclas en la cual existen mínimo dos, tres, cuatro o cinco especies que están formando una sola fase. Por lo tanto, desde el punto de vista de los estados de agregación, las soluciones son monofásicas. Tenemos un nuevo plan. Es el plan de todos los días. Hasta el perro tiene celular. Tenemos GPS para el dato. Ya. Sigamos acá entonces. Soluciones ideales. Bien, cuando hablamos entonces de soluciones, estamos hablando de dos o más componentes. Obviamente, cuando hablamos de dos componentes, estamos hablando de soluciones binarias, tres componentes, ternarias, cuaternarias, ¿cómo sería quinto? Quintenaria, no tengo idea cómo será. O quinquenaria, no sé. Hay que buscar cuál es el adjetivo de componente. Dos o más componentes. Ahora, de estos dos componentes, la solución. Dos componentes, esto es crucial. En una sola fase. En una sola fase. Vale decir, son monofásicas. Y pueden estar en los tres estados de agregación. Pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. Pero siempre en una sola fase. Por ejemplo, si hablamos de una solución gaseosa, el aire es una solución gaseosa. No se puede entender. Ahora, dentro de las soluciones, el que está en mayor, generalmente, el que está en mayor proporción se le llama solvente. Generalmente. Sí, porque hay unos casos de mayor proporción es el solvente. Y obviamente, y el otro o otros, porque puede haber más de uno. En el caso del aire, casi hay cuatro componentes: nitrógeno, oxígeno, argón y CO2 y otros no. Son el o los solutos. Por lo tanto, tenemos dos entes: solvente y soluto, porque esta mayor cantidad es el solvente. Dentro de los ejemplos, ¿cierto?, de soluciones líquidas, podemos tener el agua de mar, por ejemplo, donde hay mucho más de un solvente, porque el agua de mar no solamente tiene cloruro de sodio, tiene cloruro de potasio, tiene nitrato de amonio, 80.000 componentes más, y obviamente la base de solventes están en mayor cantidad. Ahora, dentro de las soluciones binarias, que vamos a trabajar básicamente las soluciones binarias, ¿cierto? Tenemos las soluciones agua con azúcar, agua con sal, y ahí estamos entonces hablando de una solución verdadera. Pero ¿qué pasa si el agua con sal yo, por ejemplo, le agrego tierra? O partículas finas como lodo. ¿Es solución? No, Ya son dos fases. se mezcla, ¿no? Ya son,
Y claro, allá es mezcla heterogénea, porque hay dos fases. Por lo tanto, cuando ustedes puedan distinguir otras fases, cuando no pueden distinguir las fases, se llama solución. O sea, va a depender del comportamiento del soluto en el solvente, porque, o sea, en el ejemplo que usted dio del agua y la sal, inicialmente la sal era un sólido. Es un sólido. Ahora, lo bueno que tiene particularmente el agua es que se llama solvente universal porque no solamente disuelve sólidos como un cloruro de sodio o el azúcar, la sacarosa, ¿cierto? Sino que también disuelve líquidos. Disuelve el alcohol, por ejemplo, se disuelve. Es un líquido, líquido con líquido, y homogéneo. Pero no solamente eso, también disuelve gases. El oxígeno se disuelve si el oxígeno no se disolviera en el agua, los peces se ahogarían, se asfixiarían. Porque los peces no se ahogan, ¿cierto? En ese caso no sería una solución ideal, o sea, considerando el oxígeno que sí se disuelve en el agua, porque el oxígeno igual gaseoso de inmerso. Sí, no, en realidad sí, el oxígeno se disuelve, más o menos son como 10 partes por millón, dependiendo de la temperatura. En algún momento voy a hablar, ¿cierto?, los efectos que tienen la temperatura sobre los solventes. Ahora lo que me interesa es colocar las ecuaciones que nos van a regir un poquito, digamos, en medio. Y de hecho, en las soluciones sólidas, que hay muchas, ¿cierto?, incluso una marca, una etapa en la historia del hombre, el bronce, la edad de bronce, que es simplemente una mezcla de estaño con cobre, ¿cierto? O el latón, que no es ratón en chino, que es estaño, que es zinc con cobre. Bueno, por si acaso lo quiero. ¿Qué la hago? Bien, vamos a ver entonces ahora qué es lo que ocurre con una solución en la cual yo agrego un sólido no volátil a un solvente, puede ser el agua o puede ser otro. Vamos a hablar entonces de solución de líquidos, perdón, de sólidos no volátiles. ¿Cuál es sólido no volátil? El cloruro de sodio, el azúcar, ¿cierto? De sólidos no volátiles en un líquido. El líquido puede ser el agua. Particularmente vamos a ver de mayor. ¿Qué ocurre aquí entonces con esta situación? Bien, voy a colocar aquí un monito para que podamos entender esta situación. ¿Qué pasa cuando yo tengo solamente Ya. No, viste, a mí me encanta. vamos a salir más grabado? Me vas a llorar. A mí no me muero. ¿Qué ocurre? No, seguir con la clase, ¿qué ocurre cuando tengo un líquido puro? Por ejemplo, el agua. Entonces, cuando tengo un líquido puro, ¿cierto? Voy a colocar aquí, obviamente de forma pictórica, las moléculas de agua que están en la superficie, que están en contacto, en la interfaz, que se llama eso, las que están en contacto, ¿cierto?, con la parte aérea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Coloqué 10 moléculas en un vaso y obviamente las moléculas que están dentro del cuerpo, ¿cierto?, del cerebro. Bueno, ¿qué ocurre cuando, si voy a cerrar esto? Quiero colocar en un sistema cerrado. Y aquí entonces voy a colocar además, un medidor de presión. Ahí tengo un medidor de presión. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para colocar cierto. Bueno, ¿qué ocurre a una temperatura determinada, a una temperatura fija? Ocurre que, como ya lo hemos dicho, parte de las moléculas que están en la superficie del líquido pasan al estado gaseoso. Entonces digo, yo voy a pasar 5 o 4. Voy a estar con rojo. Vamos a pasar 4. 1, 2, 3 y 4. Y voy a tener entonces, ¿cierto?, 4 moléculas del agua que está en el estado líquido van a pasar al estado vapor. 1, 2, 3, 4. Voy a colocar aquí. Así como pasan 4, vuelven 4. Por lo tanto, tenemos un equilibrio. Entonces pasan 4,
y vuelven 4. Y a medida que vuelven a ser 4, vuelven a salir otras 4. En realidad son millones las que salen. Son números abogados. Pero para hacerlo más, aquí tengo entonces un equilibrio. Ahí tengo entonces una solución de agua pura. Por lo tanto, aquí yo voy a tener una determinada presión. Voy a colocar aquí el valor de la presión. Va a medir, aquí está la agujita, ¿cierto? Va a medir eso. Va a medir eso, ahí está la aguja. La misma situación voy a hacer ahora, pero en una solución que contenga un soluto, no volátil, puede ser azúcar, por ejemplo. Incluso voy a hacer que sea el 50% de la solución. Entonces, ¿qué es lo que tengo en la solución? En la superficie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Pero ahora esta solución es, para dar el ejemplo, 50% de azúcar. El azúcar no vuela, no es volátil. Realmente no vuela. Pero el volátil. Pero ya, por favor. Ya, Miki. No, cuando digo volátil, porque intentamos esto de que. Entonces quiere decir que en la superficie, si tengo 50%, en la superficie ahora no solamente va a haber agua, va a haber también azúcar. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están las moléculas de azúcar, ¿cierto? Mostrante medio, y abajo entonces, ¿cierto? La solución al 50%. Pero resulta que cuando habían 10, volaban, salían 4 hacia el estado gaseoso. Pero ahora que hay 5, van a salir la mitad. Entonces, ahora en vez de salir esto, van a salir solamente 2 moléculas de estado gaseoso. Ahí tengo una, y ahí tengo la otra. Y obviamente se mantendrá en el equilibrio, salen 2, vuelven 2. Lo cual implica entonces que, y aquí coloco nuevamente ¿cierto? El medidor, ahí está, me va a tocar la presión, ahí está 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voy a colocar ahí. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces con la presión de vapor? Ahora va a ser menor. O sea, ahora va a medir desde ahí, vamos a ir hasta ahí, por ejemplo. Por lo tanto, puedo decir acá que si yo tengo, voy a llamarle P0 a la presión de vapor del solvente puro. Solvente puro. Y voy a llamarle P a la presión de vapor de la solución. Solución. Ahora, ¿qué genera? Ojo con esto, que ¿qué genera la presión? Es el solvente, que es el líquido, en este caso. ¿Qué puedo sacar como conclusión? Puedo sacar como conclusión que la presión de vapor del solvente puro es mayor que la presión de vapor de la solución. Eso es claro. A la misma temperatura. Estamos viendo que a la misma temperatura. Bueno, el señor Raoult ya estudió esta situación. Y voy a colocar acá la ley de Raoult. Él encontró lo siguiente. Encontró que a medida que aumentaba la concentración del soluto, disminuía la presión y disminuía linealmente, ¿cierto? En forma ideal, ahora no es lineal, pero estamos trabajando con soluciones ideales. Entonces, disminuye linealmente a medida que aumenta la concentración del soluto. Y hizo la siguiente gráfica. Aquí tenemos entonces, y aquí vamos a colocar la fracción molar del soluto. En este caso, ¿cierto? Sería, por ejemplo, si tomamos el azúcar, sería azúcar. Por lo tanto, y aquí está. Recuerden que las fracciones molares van desde 0 hasta 1. 0, quiere decir que no hay nada de azúcar, y 1 cuando es solamente azúcar, o sea, no hay nada de eso de solvente. Por lo tanto, va desde 0 hasta 1. Y ahí tengo entonces. Y graficó que obviamente la presión parcial, perdón, la presión de vapor, eso superamos. Encontró que existía esto, en forma lineal, donde cuando la fracción molar del soluto es 0, obviamente lo que tengo arriba, en este choque, va a ser precisamente P sub 0. Y a medida que le voy agregando soluto, va disminuyendo, a tener 4, 3, 2, qué sé yo, hasta que obviamente sea 0, en el caso de que solamente esté el azúcar. El azúcar no
tiene presión de vapor, ¿no? O sea, para ser honesto, sí tiene muy baja. ¿Cómo es el supuesto que tiene algo de presión de vapor? Vayan a la casa, destapan el azucarero, huelan. ¿Hay un azúcar? Sí. Ya. No está poniendo azúcar sólido. Oh, bien. Pero baja. Pero baja. Y pueden diferenciar si es sal o azúcar. No, es sal. El cambio con la sal no ocurre. ¿La sal es un olor? Sí, prácticamente no. No se huele, no huele a sal, como si es azúcar. Bien, entonces tenemos esa situación. Visto esto, entonces, vamos a colocar acá que llamémosle esto X2. A la fracción. Te me dicen cuando sea la hora, chiquillos. Nos quedan 3 minutos. ¿Ah? 3 minutos. 3 minutos. Solamente vamos a decir la ecuación esta. Vamos a llamarle a X2 a la fracción molar del soluto. Y vamos a llamarle X a la fracción molar del solvente. Recordemos que la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente, o sea, X más X2 valen 1. ¿Cierto? O sea, cuando disminuye 1. Por lo tanto, cuando yo grafico esto, es lo mismo que si yo hubiera estado graficando 1 menos X. En ese ámbito. Bien, visto esto entonces, tenemos la situación que si nosotros miramos esa gráfica, tenemos una línea recta, una porción de línea recta, donde la presión de vapor va a tener, ¿cierto? Voy a colocar aquí menos X2 por P más B. Donde obviamente la fracción molar es la que va cambiando, la variable independiente. P sería entonces, ¿cierto?, la presión correspondiente y B sería el coeficiente de posición. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para determinar cuánto vale B? Tengo una condición de borde que cuando X2 vale 0, B tiene que valer simplemente P0. Por lo tanto, entonces esto me lleva a la ecuación que dice que P es igual a P0 menos la fracción molar del soluto por P0. Tienes eso. Finalmente, entonces, yo puedo sacar, ¿cierto?, P0 como un factor común, y me queda que la presión de vapor de la solución es P0 por 1 menos X2. Donde 1 menos X2 es X2 es la fracción molar del soluto. Y por lo tanto, 1 menos X2 es la fracción molar del solvente. O sea, puedo escribir esto como, para escribirlo nuevamente, eliminamos esto, P igual a la fracción molar del solvente por P0. Que es la ecuación más simple, ¿cierto?, de la ley de Raoult. ¿Qué quiere decir esto entonces? Como X siempre es menor que 1, a lo sumo va a ser igual a 1. ¿Cuándo va a ser igual a 1? Cuando solamente tenga solvente. Cuando X vale 1 solamente tengo solvente. Ahí P va a ser P0. Pero cuando es distinto de 1, entonces va a depender la presión de vapor de la solución, va a ser función de la, ojo, X, y lo voy a colocar aquí, para que nos quede claro. X es la fracción molar del solvente. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de las fracciones molares del soluto, ¿cierto? Molaridad del soluto, etcétera, y otras más. Pero aquí es del solvente, para que nos quede claro, digamos, en esa. Profe, ¿por qué escribió en la recta arriba? Ya, en la X2 y abajo entre paréntesis 1 Arriba. Ahí. el X2. X es la fracción molar del soluto. Ya, y abajo entre paréntesis 1 menos X, la fracción molar del solvente. Ya. Cuando aumenta uno, disminuye la otra. Ya, pero me está X, ya, es que. No, pero que estoy entendiendo bien. O sea, no se entiende que cuando uno aumenta la. Pero ¿por qué lo ponen así para poder explicar? O sea, ¿usted le definió un valor a X? O sea, sí, ¿por qué? Estoy imaginándolo en una. Lo que pasa es que grafiqué contra la fracción molar del soluto.
Claro. Que es lo mismo que graficar uno menos la fracción molar del solvente. Perfecto. Claro, porque las dos son unidades humanas. La clase de entonces vamos a ver cómo podemos a partir de esto desarrollar otro tipo de ecuaciones, por ejemplo, de las propiedades físicas que tienen la solución, como la temperatura de congelación de la solución, la temperatura de ebullición de la solución, la temperatura de congelación de la solución, y la presión osmótica, que se conoce como las propiedades conegativas. Con esto entonces damos el... Porque